La salvación cristiana entonces no es ir al cielo a vivir con los angelitos, no es ir al cielo a estar con nuestra abuelita, con su papá, con nuestra mamá, no se trata de eso. No es ir a reunirnos con los cuates. La vida eterna es la satisfacción de lo que nuestros corazones están buscando, y lo que estamos buscando es a Dios. ¿Qué podrá saciarnos? ¿Por qué sentimos que nos falta algo si en realidad, podríamos decirlo, tenemos todo? En esta época de pandemia he leído muchos mensajes que más o menos dicen esto. Estamos encerrados, pero tenemos comida, familia y entretenimiento. Y sin embargo, no podemos dejar de quejarnos, de anhelar algo. Y esta frase la he visto 1000 veces durante este tiempo. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices antes de la pandemia y no pensábamos que éramos felices. Éramos felices de hacer lo que queríamos y siempre estábamos quejándonos. Ahora estamos encerrados y estábamos quejándonos. Y cuando salgamos vamos a quejarnos. Y bajo el gobierno de Morena nos quejamos, pero cuando venga el PRI o venga el PAN otra vez, vamos a quejarnos. Y vamos a quejarnos toda la vida si no encontramos la satisfacción en el pan que descendió del cielo. En Jesucristo, que es el pan que descendió del cielo. En Él está la satisfacción real, que es el tercer punto de este mensaje.
Hola Iglesia Curauma, se nos fue enero, último domingo de enero, 31 de enero, y ya se nos fue enero, comenzamos febrero y seguimos en esta serie de sermones sobre los discípulos son, las implicancias prácticas de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Y hoy día va a estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor el pastor Víctor Cruz, pastor de la Ciudad de México, y también parte de una red de iglesias que trabajan en esa ciudad, aparte también del directorio de City to City. Y él va a estar compartiendo el sermón sobre el discípulo y su satisfacción, cómo un discípulo de Cristo se ve satisfecho. Y bueno, hay implicancias muy prácticas de lo que Dios nos va a hablar hoy, directo al corazón, así que te invito a disfrutar el cuarto sermón de esta serie, Los discípulos son, a través del pastor Víctor Cruz de la Ciudad de México, la Iglesia del Redentor. Dios te bendiga, Iglesia Curauma, disfruta este sermón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Salmos 41, 13. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¡Hey! Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¡Hey! Los invito a orar. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos perdón por nuestro corazón pecaminoso, nuestro corazón idólatra, Señor, que no quiere darte la gloria, Señor, que no quiere rendir
culto al único Salvador, Señor, que eres tú, sino que ponemos muchas veces nuestra fe y nuestra esperanza en aquellas cosas que nos fallan, en estos ídolos que tienen manos pero no pueden actuar, que tienen ojos pero no pueden ver, Señor, y que muchas veces nuestro corazón resulta destruido por la falla de estos ídolos, Señor, y aún así persistimos en confiar en ellos y no confiar en ti, Señor, que no cambias, que eres eterno, que eres santo, Señor, y siempre justo. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces es más fácil confiar en nosotros como nuestro Salvador, en confiar en nuestras propias obras, en lo que podemos hacer, Señor, y no confiamos, Señor, y no ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces quitamos el valor de tu cruz, Señor, creemos que ella no es suficiente para perdonar nuestros pecados y sentimos que necesitamos hacer cosas para ganar tu aprobación, Señor, siendo que tú ya diste a tu Hijo, Señor, en ese sacrificio perfecto e inmenso, Señor, que cubrió todos nuestros pecados, Señor, que nos dio la justicia, Señor, que era de Cristo y que hoy nos hace justos y santos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón porque olvidamos aquello, Señor, porque muchas veces no vemos lo grande de la cruz de Cristo, Señor, y lo bajo de nuestro pecado, Señor, porque lo olvidamos. Te pedimos perdón, Señor. Te damos gracias al mismo tiempo por el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor, para justificar nuestros pecados, Señor, porque nos has dado un corazón de carne que nos permite creer en ti, Señor, nos da el Espíritu Santo que nos recuerda cada día, Señor, tus verdades y nos recuerda que nosotros no podemos, Señor, y que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Cristo, Señor, y tú nos has provisto de esa salvación, Señor. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias por esa salvación que has provisto para nuestras vidas, Señor, para nuestras almas, y por sobre todo por ese sacrificio, Señor, que nos dio vida, Señor, que nos ha dado la salvación y que nos permite hoy ser parte de tu familia, Señor. Qué regalo más grande que poder ser tus hijos, Señor, que poder tener la bendición de ser tus hijos, Señor, de saber que tenemos un Padre que está atento a nosotros, que nos guarda, que nos cuida y que sabe de qué tenemos necesidad, Señor, mucho antes de que se lo digamos, Señor, y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque a pesar de que nuestro corazón está muchas veces en pecado, Señor, y tú has tenido la gracia, Señor, para con nosotros, Señor, y te damos gracias por eso, porque a pesar de nuestro corazón, a pesar de nosotros, Señor, tú permaneces fiel, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros, y te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias por tu cruz, por la cruz de Cristo, Señor, y por ese inmenso sacrificio que hoy nos permite estar frente a ti, Señor, estar en tu presencia y poder conocerte, Señor, de más cerca. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro corazón idólatra, Señor, tú sigues siendo Dios y la gloria siempre es para ti, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, en que podemos reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La lectura del Evangelio se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y dice así: Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Familia de Iglesia Curauma, mi nombre es Sara, esta es mi mamá, Amy, este es mi papá Isaí. Queremos invitarlos a compartir en familia y conocer del Señor Jesús, nuestro Salvador. Los invitamos para que se queden con nosotros y disfruten el servicio. Online con mis amigos. Estamos armando una torre gigante, la más grande del mundo. ¡Sí! Y el que hace la torre más grande del mundo gana. Así que aquí vamos. Y quiero que me llamen Luterín, el que hizo la torre más grande del mundo. Y que todos me aplaudan y digan Luterín, 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 Luterín. Y que me canten canciones y toda esa cosa. ¡Qué bueno! Voy ganando. Ahora sí, voy a hacer mi última jugada.
Pero puedes ver ahí en tu libro, en la Biblia. Sí, en mi libro, ¿verdad? En mi libro, la Biblia. Sí, tienes razón, Pato. Voy a ir a buscarlo. Oh, veamos entonces lo que dice la Biblia sobre esto. ¡Corre, La Torre de Babel. Parte de esta historia trata de cómo la gente intenta construir una torre realmente grande y dice así: ¿recuerdas cuando Dios creó al mundo y era perfecto? Bueno, Dios creó a la gente para disfrutar de este mundo perfecto con Él. No hay tristeza, enfermedad o muerte, todo estaba bien porque la gente confiaba en Dios. Ellos llegarían a vivir en este mundo perfecto con Él para siempre. Lamentablemente, la gente dejó de confiar en Dios, lo desobedecieron. Y fue entonces cuando todas las cosas incorrectas comenzaron a suceder. La gente tomó malas decisiones y sus hijos tomaron decisiones equivocadas. Así que Dios decidió comenzar el mundo de nuevo a través de un hombre y se llenó con todo tipo de personas que tenían algo en común. Hablaban el mismo idioma. Hoy en día toda la gente del mundo habla diferentes idiomas. Tal vez hablan inglés o español o mandarín o hindi. Pero en ese entonces era un solo idioma para que todos se entendieran perfectamente. Un día estas personas decidieron que querían construir una torre, pero no cualquier torre. Ellos querían construir la torre más alta, más impresionante del mundo, una torre que alcanzaría el cielo para que todos pudieran verla. Básicamente querían mostrarle al mundo lo geniales que eran solos, sin ninguna ayuda en absoluto. Trataron de llegar a Dios, pero un día Dios vendría a nosotros en su lugar. Niños, ¿alguna vez has intentado hacer algo por tu cuenta? Algo para que todos los demás piensen que eres realmente genial, inteligente o importante. A veces queremos que los demás sepan que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y no queremos dar a Dios ningún crédito. Eso es lo que querían estas personas, así que empezaron el edificio. Aunque Dios ama que usemos nuestra creatividad para crear cosas, a Él no le agrada cuando intentamos darnos el crédito y la gloria que a Él le pertenece. Porque Dios es el que nos creó en primer lugar, nos dio nuestro cerebro para que pudiésemos pensar y soñar, y nos dio nuestras manos para que podamos construir y hacer todo tipo de cosas. Así que realmente no podemos hacer cualquier cosa por nuestra cuenta. Así que cuando la gente construyó la torre para mostrar lo genial que estaban sin Dios, Él decidió detenerlos, confundiéndolos y hacer que todos hablaran diferentes idiomas. Cuando alguien hablaba, el otro no tenía idea de lo que estaba diciendo. Se hizo muy difícil trabajar juntos o incluso vivir en el mismo lugar. Así que todos se dispersaron y se mudaron a diferentes partes del mundo, y al lugar donde Dios los confundió lo llamaron Babel. La gran noticia es que la gente no tiene que construir una torre para estar con Dios, porque un día vendría a la tierra, Él mismo, para estar con nosotros y rescatarnos, porque nos ama, y esa es la historia de la Torre de Babel. ¡Wow! ¡Qué impresionante historia la que sale en la Biblia! ¡Wow! Y se confundieron las lenguas, Pato. ¡Wow! Y una torre muy alta, pero jamás podrá alcanzar a Dios. ¡Oh, qué impactante! Pero ¿sabes qué, Pato? Me gustaría entenderla de mejor manera, porque así como esas personas querían honra y gloria, eso es lo que yo también quería al ser una torre gigante, ¿cierto? Así que, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi amigo Diego Alegría, porque él sabe mucho de construcciones. Así que lo voy a llamar. ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás, amigo? Oye, ¿sabe que estamos con los niños acá? Y estamos viendo la historia de la Torre de Babel. Y bueno, yo quería hacerte un par de preguntas, porque como tú trabajas con tantos edificios y construcciones, queríamos saber si es posible que una torre tan alta pueda alcanzar a Dios. O sea, si existe alguna torre tan grande como para alcanzar a Dios. ¿Es cierto? Hola, Luterín, hola niños.
Me llamo Diego Alegría y soy ingeniero en construcción. Y como un buen constructor, sé mucho sobre construcciones pequeñas como una casa y de construcciones grandes como un edificio. Y en mi trabajo jamás he visto una construcción tan alta, pero tan alta que pueda sobrepasar los cielos. O un edificio tan alto que pueda llegar a Dios. Y si alguien intentara construir un edificio tan alto que quiera llegar a Dios, se derrumbaría, al igual que las torres de nuestros amiguitos y la tuya, Luterín. Pero a nosotros también nos pasa lo mismo. También construimos torres en nuestros corazones. ¿Cuáles torres? Cuando queremos ser los mejores, como le pasó a Luterín, y nos creemos superiores, mejores que el resto. Cuando hago las cosas para que me digan que eres genial, Diego, eres bacán, eres el mejor. En otras palabras, también queremos gloria. Pero la gloria pertenece solo a Cristo, solo a Jesús. Esa gloria ningún ser humano podrá alcanzar. Por muy genial, por muy buena onda que sea esa persona, es solo gloria humana. Pero en el plan de Dios estaba que nosotros disfrutáramos su gloria, pero no era construyendo grandes edificios para llegar hasta el cielo. Contrariamente, alguien lleno de gloria bajó del cielo a la tierra para que no siguiéramos buscando gloria. Dios envió a su único hijo, a su propio hijo, para que descendiera y nos mostrara la verdadera gloria de Dios al morir por ti y por mí en la cruz. Allí Dios mostró toda su gloria, porque mostró todo su amor para que su iglesia disfrute de la gloria de Dios, recibiendo el amor de Jesús. Hola a todos, el versículo que vamos a leer es Juan 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Chao! ¡Ay, gracias, amigo Diego! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Wow, Pato! Estoy totalmente impresionado de Dios. Porque Él es el verdadero digno de gloria y no nosotros. Y nosotros siempre buscamos la gloria humana, pero tan hermoso es Dios que descendió de los cielos para poder disfrutar nosotros de su gloria por siempre. Muchas gracias, Jesús, por su muerte y por su gloria. ¡Wow! ¿Qué te pareció, Pato? Me parece muy cachilupi. ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias, Pato! Y nos estamos despidiendo, amigos. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Sí. Como dice el versículo 1 Corintios 15:22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todas las semanas podemos ver la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical a las 11:30 horas por nuestra página web iglesiacurauma.cl/live. Puedes seguirla también en nuestra fanpage de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Busca Iglesia Curauma, suscríbete a nuestro canal, presiona en la campanita y te avisaremos cuando subamos nuevos videos. También te invitamos todas las semanas a continuar en nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Si quieres ser parte, te invitamos a escribirnos a contacto@iglesiacurauma.cl. Y todos los domingos a las 11 horas tenemos un tiempo para orar juntos como iglesia. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Entonces, adorando al Señor ahora con la palabra del Señor, vamos a ir al texto
Y hoy vamos a hablar sobre la satisfacción, cómo hallar satisfacción, qué es lo que nos dice la fe cristiana acerca de la satisfacción. Y para hoy, para meditar en este tema, vamos a ir al texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos del 25 al 37. Juan, capítulo 6, de los versículos 25 al 37. Y dice así: Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no le rechazo. Al que a mí viene no le rechazo. Esta es la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre tres aspectos sobre la satisfacción que creo que surgen de este texto. Número 1, vamos a hablar acerca de la satisfacción temporal. Número 2, vamos a hablar de la inevitable insatisfacción. Y vamos a hablar acerca de la satisfacción verdadera. Entonces, la satisfacción temporal, la inevitable insatisfacción y la satisfacción verdadera. Vamos al punto número 1, la satisfacción temporal. Jesús entonces había estado en la región de Tiberias, de acuerdo a los expertos. Tiberias estaba del lado contrario del mar de Galilea a la ciudad de Capernaum, y allí él alimentó a las 5,000 personas. Algunos de ustedes saben que hubo una multiplicación de los panes y de los peces, y cuando se dieron cuenta de este milagro, entonces nos dice San Juan, unos versículos antes de esta lectura que hicimos, que pensaron en hacer rey a Jesús, y entonces Jesús se fue de ahí y se fue a la montaña para estar solo. Así que después de esto, ya cuando Jesús está en Capernaum con los discípulos, las multitudes, parte de la multitud que había sido alimentada, fue a buscarlo allá a Capernaum, y entonces empieza este diálogo, esta interacción con Jesús ya en Capernaum. Habiendo sido testigos de esta alimentación milagrosa, llegan estas personas que eran parte de aquella multitud que había sido alimentada, y entonces tienen este intercambio de ideas, estas preguntas que tienen para Jesús, y Jesús tiene estas declaraciones increíbles acerca de la salvación y acerca sobre todo de quién es Él. ¿Por qué buscaron a Jesús entonces? ¿Cuál es la razón por la que buscaron a Jesús? Jesús dice: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? ¿Por qué se tomaron el trabajo de buscar a Jesús? Imagínense presenciar la alimentación de 5,000 personas, que obviamente era algo imposible en aquella época. No había posibilidad de transportar comida para 5,000 personas, pan y peces para 5,000 personas, imposible. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Señor, pero alimentarlos a ellos costaría más o menos el salario de 8 meses de trabajo de una persona. Realmente era algo imposible, y ellos habían experimentado ese milagro y se habían llenado de pan. ¿Por qué vinieron a buscar a Jesús hasta Capernaum? Porque creyeron en sus milagros como una señal de que Él era el Mesías,
Estaban seguros de que era el Mesías, pero Jesús inmediatamente identifica la razón por la que vinieron a buscarlo hasta Capernaum y les dice: les aseguro que ustedes no me buscan porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿Qué posibilidades habría si Él fuera el Mesías y si a partir de ese día, al seguirlo, Él les diera comida todos los días? Que en la mente de las multitudes había esta idea: si seguimos al Mesías, lo podemos seguir a donde sea y Él nos va a dar comida todos los días y vamos a poder empezar una vida nueva. No vamos a necesitar dinero para comer, ya no hay que trabajar cultivando el trigo, ya no vamos a tener que hacer la harina, ya no se va a tener que amasar el pan, ya no se va a tener que cortar la leña para cocer el pan en el fuego. Podemos... ¿Qué posibilidades hay de empezar una vida nueva, diferente totalmente? Porque realmente la producción del pan ocupaba mucho el trabajo de las personas, desde los campesinos que sembraban el trigo hasta las personas que tenían que preparar las harinas, venderlas y luego el trabajo de hacer el pan diario. ¿Qué tal si seguimos a este maestro, a este rabino? ¿Y qué tal si nos alimenta diariamente? ¿Qué podríamos hacer? Esta es una manifestación maravillosa, pero realmente lo que les importaba no era tanto lo que significaba la llegada del Mesías, sino que sus necesidades, una necesidad muy importante, había sido satisfecha. Y Jesús dice: es que ustedes lo único que les importa es el pan. No les importa realmente mi trabajo como Mesías. No les importa que los milagros me acrediten como el Mesías prometido. Lo que ustedes quieren solamente es el pan diario. Lo que a ustedes les interesa es la satisfacción de sus necesidades temporales. Eso es por lo que vinieron a buscarme. Cristo parece que les dice: ustedes piensan que yo solamente vine a solucionarles sus problemas mundanos, pero no. La gente de todos los tiempos, la gente en el tiempo de Jesús y la gente en el tiempo de la Edad Media y la gente pagana del Imperio Romano y la gente en nuestro tiempo, creyentes y no creyentes, todas las personas en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, están buscando saciar sus necesidades, no solamente las físicas y las más necesarias, pero en realidad lo que la gente siempre busca en la existencia humana, en la condición humana, es lograr saciar un deseo que es imposible de saciar con pan o con trabajo o con bienes o con riquezas o con amistades o con sexo, o con drogas, o con lo que sea. Hay una necesidad de saciar algo que está en el corazón humano. Las multitudes en la época de Jesús, pues con pan se conformaban hasta ese momento. Pero Jesús les dice: hay otra cosa que ustedes necesitan, que va más allá de comer el pan. Hubo una investigación que se hizo hace varios años, hace muchos años, tal vez en los años 80, con un psicólogo estadounidense que se llamaba Stephen Race, creo que todavía vive, y él hizo una investigación con 6,000 personas, tomó 6,000 encuestas y su encuesta era muy interesante porque su investigación era sobre qué cosas la gente piensa que necesita para tener una vida saludable, una vida buena. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Cómo percibe la gente sus propias necesidades? Y entonces hizo esta encuesta con 6,000 personas y llegó a estos resultados. Los 16 resultados primeros, es decir, las 16 necesidades más importantes para la gente, fueron estas. La necesidad de ser apreciado, la necesidad de aceptación, la necesidad de aprender, la necesidad de comer. Fíjense, la comida vino en el tercer punto, contrario a la época de Jesús, donde realmente la gente necesitaba comer diariamente y era difícil conseguir la comida diariamente. Pero bueno, en este tiempo donde se hizo esta encuesta, la necesidad de comer está en el tercer punto, interesante.
La cuarta, la necesidad de tener y criar hijos. La quinta, la necesidad de ser leal a ciertos valores, a ciertas cosas importantes, a conceptos que tienen que ver con valores. Número 6, la necesidad de justicia social. Número 7, la necesidad de tener la individualidad garantizada, la garantía de que podemos ser quienes queremos ser. Número 8, la necesidad de tener un entorno social estable y organizado. 9, la necesidad de hacer ejercicio. ¿Se imaginan en la época de Jesús hacer ejercicio? Pues toda la gente se levantaba súper temprano y estaban con trabajos durísimos, con una gran actividad física, pero en nuestro tiempo, bueno, en el 9º lugar está la actividad física, practicar ejercicio. Número 10, la necesidad de tener influencia, poder en la sociedad. 11, interesante que hasta el punto número 11 se encuentra la necesidad de sexo y de la apreciación de la belleza. 12, la necesidad de acumular bienes. 13, la necesidad de tener relaciones con otras personas. 14, la necesidad de ser socialmente significativo. 15, la necesidad de sentirse seguros. Y 16, la necesidad de la venganza. La necesidad de la venganza apareció en el número 16. La necesidad de desquitarnos de las injusticias. Qué interesante. Esta lista es interesantísima, pero quiero que piensen en el número 1. La necesidad de aceptación, la necesidad de ser aceptados, fue la primer necesidad que plantearon en este estudio las personas a las que se les pidió que contestaran esta encuesta. En el caso que nos ocupa de la multitud, de la parte de la multitud que vino a Capernaum a buscar a Jesús, entonces vemos que la gente recibió pan y pescado gratis. Y pensaron, este es el Mesías, este es el enviado de Dios que finalmente nos va a librar del poder romano. Por fin los judíos seremos la primera nación del mundo, como está prometido. Fíjense, todos los anhelos judíos, todos los anhelos de los judíos, tenían que ver con lo mundano, tenían que ver con el poder político, tenían que ver con los alimentos, tenían que ver con ya no ser humillados, tenían que ver con sentirse mejor con ellos mismos, con su orgullo nacional. Todos sus deseos tenían que ver solo con el tiempo presente y con los deseos de esta vida. Igual tal vez que en nuestros tiempos, solo que ahora la gente no espera un Mesías bíblico, sino ahora quizá en todos los países, en todas las culturas que conocemos, la gente ahora espera Mesías políticos, personas que vengan a arreglar el desastre económico, social o de inseguridad, lo que sea, pero se espera que haya una persona que venga y ponga las condiciones que pueden hacernos sentir mejor. Piensen en quien ustedes quieran. Pero realmente entendemos que no podemos creer que hay un ser humano que puede satisfacer nuestras necesidades, que puede satisfacernos en todos los sentidos, con el que vamos a estar de acuerdo. Realmente no existe. Los que no conocen a Dios, pues tienen que esperar eso de cada presidente, de cada primer ministro. Antes, en la antigüedad, en el tiempo de Roma, pues en cada emperador, y en el tiempo de la Edad Media y hasta muy cercano el tiempo a nosotros, pues quién va a gobernar este país, quién va a ser el rey. La gente siempre está esperando a alguien que venga a componer la situación, las circunstancias que están viviendo. Y esto nos pasa hasta ahora. Los que no creen en Dios deben tener esa esperanza solamente, pero los que decimos que somos cristianos no podemos poner nuestra esperanza en un hombre, porque sería ridículo cuando hemos escuchado en la palabra de Dios que no hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay ni uno solo que busque a Dios, es decir, no existe una persona que no esté corrompida por el pecado, no existe. Y si hay algún cristiano que piense que sí existe esa persona, entonces tal vez esa persona confía más en la humanidad que en la palabra de Dios. Porque es tan grande realmente nuestro deseo de que haya alguien que venga a componer el mundo, que tenemos que creer en alguien, tenemos que defender a ese alguien como sea, como dé lugar, porque ahí está puesta nuestra esperanza. O si no, también tenemos que despreciarlo y tenemos que rechazarlo porque no cumple con lo que queremos. Pero los cristianos entendemos que una persona siempre está corrompida, pero que aún los gobiernos corruptos del mundo
son una manifestación del poder de Dios porque confiamos en el Señor, porque confiamos en que Él es, en que de Él realmente proviene lo que necesitamos para la vida. No pensamos que nuestras vidas dependen de una persona humana, eso los cristianos. Pero los que no son cristianos o los que realmente no comprenden el cristianismo, no les queda más remedio que poner su esperanza en una persona, así como los judíos estaban poniendo su esperanza en Cristo, pero no porque entendían su labor mesiánica que tenía que ver con lo espiritual y con lo eterno, sino que solamente les interesaban las cosas del aquí y el ahora. Entonces, el cristiano no cree en Dios, y esto es algo muy importante, porque Dios le va a dar algo temporal. La fe cristiana no está basada en que creemos que Dios nos va a dar algo temporal. No somos cristianos porque creemos que Cristo nos va a dar salud. No creemos en Cristo porque pensamos que Él nos va a dar prosperidad económica. No creemos en Cristo porque pensamos que todas las cosas se van a componer y que no vamos a sufrir nunca si somos cristianos. No, los cristianos no creemos eso. No creemos en Cristo porque pensamos que Él nos va a dar algo temporal. Creemos en Cristo porque Él viene a solucionar nuestro problema más grave, que no es la carencia de bienestar, sino la carencia de una relación con Dios que está rota a causa de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Entonces la gente religiosa de nuestro tiempo y también del tiempo de Jesús busca una satisfacción de sus necesidades temporales. Jesús le llama esto la comida que perece. Él les dice: trabajen, pero no por la comida que perece, sino la que permanece para vida eterna. Eso es algo muy importante. Entonces, aunque la gente busca solamente lo temporal, la satisfacción temporal de sus necesidades, en realidad Cristo dice, hay necesidades que tienen que ver con lo eterno, hay necesidades que tienen que ver con la eternidad, y esto es lo que yo vengo a darles. Entonces, mientras solamente buscamos la satisfacción temporal de nuestras necesidades y deseos de aquí, de este mundo, de esta vida, estamos condenados a la insatisfacción, a la decepción. Y vamos a verlo. En el versículo 27 dice Cristo: trabajen entonces no por la comida que trabajen entonces por la comida que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Busquen las cosas que tienen que ver con la vida eterna, con la salvación, no solamente con las necesidades de este mundo. Y dice, porque porque la comida que permanece para vida eterna, yo se las voy a dar, el Hijo del Hombre se las va a dar. Y dice, y sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Cuál es ese sello de aprobación del que está hablando Cristo? Pues los mismos milagros. El poder para haber alimentado a 5,000 personas con panes y con peces. Esas obras maravillosas que Cristo hizo son el sello de aprobación del Padre. Eso es lo que Cristo está diciéndoles. Miren, estos milagros que estoy haciendo son el sello que demuestra que yo soy el Mesías. Trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Cristo les acaba de dar de comer una cantidad de comida que era entonces imposible. Y ahí están ellos de testigos. Sin embargo, fíjense lo que le dicen a Cristo en el versículo 30. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? A ver, muéstranos una señal. ¿Qué puedes hacer? Ah, sí es cierto, sí es cierto. Ayer diste de comer a 5,000 personas, panes y peces, pero bueno, haz otra cosa, ¿no? Fíjense una cosa. ¿Cómo es la naturaleza humana? Que no importa cuántas veces Dios nos muestre su amor, que no importa cuántas veces Dios nos muestre su salvación, que no importa cuántas veces el Señor nos muestre su provisión, siempre queremos algo más. Nunca estamos satisfechos. Este grupo que vino de aquellas multitudes que habían sido alimentadas con tanta generosidad, están escuchando que Jesús dice, el Hijo del Hombre les va a dar una comida que
permanece para vida eterna. Y Dios mismo, al darme el poder de hacer estos milagros, está dándome su sello de aprobación, está mostrando que está conmigo, que yo soy el Mesías, porque soy capaz de hacer estos milagros. Y le dicen, ¿milagros? ¿Qué puedes hacer? A ver, dinos, ¿qué podrías hacer para que te creamos? No hay forma de saciar el corazón humano, no hay forma de que el ser humano pueda confiar plenamente en el cuidado que Dios nos quiere dar, porque siempre queremos algo más, siempre queremos algo más. El corazón no regenerado, el corazón que no ha nacido del Espíritu nuevamente, el corazón normal de las personas siempre quiere más, es insaciable y solo le queda la decepción. Solo hay decepción para el ser humano normal, para el ser humano que no cree en Dios, que no conoce a Dios, como estas multitudes, o como esta parte de la multitud que había seguido a Jesús hasta Capernaum. Danos otro milagro, ¿no? Haz algo para que podamos creerte. Nada puede satisfacer el corazón humano no regenerado. Siempre queremos algo más. Y diferentes personas lo expresan de diferentes formas en la cultura. Por ejemplo, Virginia Woolf, en una de sus novelas, escribe esto sobre un personaje. Es una mujer hermosa, rica, pero profundamente insegura. Fíjense lo que dice. Se dirigió al extremo opuesto del salón. Ahí había un rincón en penumbra donde colgaba un espejo y se miró. Y dijo, no está bien. De inmediato, la congoja que siempre intentaba ocultar, la profunda insatisfacción, la sensación que tenía desde que era niña de ser inferior a los demás, se apoderó de ella, implacable, despiadada, con tal intensidad que no podía rechazarla. Es decir, no podía convencerse a sí misma de que no se veía mal, no podía convencerse a sí misma de que estaba bien, no podía convencerse a sí misma de que valía, no podía convencerse a sí misma de eso. No importa qué bien se viera. ¡Wow! Una profunda insatisfacción. Fernando Savater, un famoso filósofo español muy moderno que escribió el libro Ética para Amador, un filósofo utilitarista, que utiliza la ética utilitarista, escribe esto hablando del factor económico en la sociedad y dice, hay dos factores que hacen difícil que las empresas sean éticas. El primero es que no se plantean la pregunta por el ser humano, por la condición humana, sino que simplemente ven al hombre bajo la categoría de recurso humano. El segundo, y retomando su definición del papel del empresario en la sociedad como aquel que satisface las necesidades humanas, es que para expandir su capital y sus espacios de trabajo, el empresario ha creado necesidades ficticias y reales que en lugar de beneficiar a la sociedad, solo aumentan sus niveles de insatisfacción. ¿Qué dice Savater? No es cristiano, es utilitarista. Él dice, hay que ser buenos porque nos conviene ser buenos. Hay que portarnos bien porque nos conviene hacer lo bueno en lugar de lo malo. Con ese pensamiento él dice, el ser humano siempre tiene necesidades que pueden ser cubiertas por los empresarios, pero los empresarios tienen otros objetivos y entonces producen en el ser humano nuevas necesidades, lo cual dice Savater, esta sociedad de consumo a lo que nos lleva es a una profunda insatisfacción. Nada puede satisfacernos porque no tenemos todo lo que se nos ofrece y pensamos que debemos de tenerlo para estar bien. Paulo Coelho, este autor de libros de autoayuda, escritor inspiracional, que no he leído nada de Paulo Coelho. Y no porque no quiera leerlo, la verdad me interesaría leer algo de Paulo Coelho, pero tengo tantos buenos libros que no sé cuándo voy a leer a Paulo Coelho. Pero me llamó mucho la atención su concepto de dónde viene la insatisfacción. No sé si sea cristiano o no, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero dice él, hablando de la violencia en la sociedad y de la insatisfacción en la sociedad, dice, ¿y por qué sucede? Porque nos alejamos de Dios y vivimos en una existencia fragmentada. Tratamos de encontrar la unidad, pero no sabemos cómo regresar.
y entonces entramos en un constante estado de insatisfacción. La sociedad prohíbe y crea leyes, pero eso no resuelve el problema de la insatisfacción. Él dice, porque estamos separados de Dios, vivimos vidas fragmentadas, vidas insatisfechas. No sabemos cómo regresar a la unidad con Dios. No sé si Pablo Coelho después explica cómo se retoma la unidad con Dios, pero el cristianismo nos dice cómo retomar la relación con Dios, la relación rota con Dios, por medio de Jesucristo, y ahí hallar la satisfacción. Entonces, como las multitudes descritas en el texto de San Juan capítulo 6 en el que estamos meditando hoy, así el ser humano va por la vida buscando algo que satisfaga sus deseos, que pueden ser físicos o emocionales. Así entonces, desde el empresario capitalista que utiliza la insatisfacción humana para acrecentar su riqueza, hasta la persona que se siente menos hermosa, menos rica o inteligente que los demás, el ser humano siempre experimenta inevitablemente un profundo sentimiento de insatisfacción. Bueno, ya hablamos de algunos autores, ya hablamos de cómo se manifiesta esto en algunos pensadores de nuestra civilización, pero vamos a ver qué dice la Escritura sobre esto. Vamos al libro de Eclesiastés, vamos al capítulo 4 de Eclesiastés, donde hay una cantidad importante de afirmaciones acerca de la decepción, de la insatisfacción con este mundo. Dice entonces el predicador en Eclesiastés capítulo 4 versículos 14 al 16. Eclesiastés 4 del 14 al 16. Dice, primero voy a leer Eclesiastés 4, pero del 1 al 2. Eclesiastés 4 del 1 al 2 y luego 14 y 16. Eclesiastés 4, 1 y 2 dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Bonita manera de empezar el capítulo 4 del Eclesiastés, ¿verdad? El predicador dice, la verdad es que veo tal injusticia en la vida, en la sociedad humana, que creo que son más felices los que ya han muerto que los que están vivos. En los versículos 14 y 16 de ese mismo capítulo dice, aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento, buscar un sucesor de un gobernante que pueda saciarnos. Dice, esto es correr tras el viento. La gente queda insatisfecha. Y esto ha pasado millones de veces y pasará millones de veces hasta que el mundo sea mundo, hasta que Cristo venga y Él sea el verdadero Rey, que sea justo y que gobierne como anhelamos que gobierne alguien. Finalmente dice en Eclesiastés, pero en el capítulo 5, versículos 10 y 11. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes sobra quien se los gaste. ¿Y qué se saca de esto? ¿Qué saca de esto su dueño? Aparte solamente de contemplarlos. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuántas posesiones son suficientes? El que ama las riquezas nunca tiene suficiente. El que ama el dinero no se sacia. Porque donde abundan los bienes, también abundan las personas que gastan los bienes. Dice, lo único que le queda al que es muy rico, pues es contemplar todo lo que tiene. Pero esto, dice, es absurdo. ¿Qué podrá satisfacernos? Alguien puede tenerlo todo, un buen matrimonio. Fíjense, no estoy hablando de un matrimonio bueno, más o menos bueno. Así que bueno, sí, ahí la llevamos. No, un matrimonio bueno. Alguien puede tener un matrimonio bueno. Alguien puede tener hijos hermosos y productivos y respetuosos. Alguien puede tener una bonita casa y
todas sus necesidades básicas cubiertas. Y sin embargo puedes sentir que falta algo, puedes sentir que las cosas no son como deben ser, puedes sentir que hay algo mejor en algún lugar, algo mejor. A lo mejor lo que nos hace falta es viajar, o a lo mejor lo que nos hace falta es probar comida tailandesa, o a lo mejor lo que nos hace falta es comprar un nuevo coche o tener un perro. Tal vez lo que nos hace falta es cambiarnos de ciudad o de país. La gente está buscando algo. Tal vez lo que me hace falta es tener una nueva esposa, un nuevo esposo. Tal vez lo que me hace falta es reempezar con una nueva familia. Voy a dejar esta familia y voy a tener bebés con una persona más joven, y así voy a ser un buen padre, el padre que nunca fui. ¿Qué podrá saciarnos? ¿Qué podrá llenar nuestros corazones? La multitud le dice a Jesús cuando están ahí hablando con él y están diciéndoles, danos otra muestra, ¿no? Danos otra muestra. Porque bueno, sí estuvo bien eso de la alimentación, pero para que te creamos. Le dicen también en el versículo 31, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Están como diciéndole, bueno, ¿no podrías hacer eso ya que estás hablando de un alimento que permanece para vida eterna? ¿Estás hablando de eso? ¿Estás hablando de ese pan? Pero Jesús mismo les responde, ya en el versículo 49, más adelante, ya no lo cubrimos en nuestra lectura, pero en el versículo 49 les dice, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Es decir, les dice, no estoy hablando de ese pan, no estoy hablando del maná. Ese no es el pan que descendió del cielo, porque si se dan cuenta, sus padres comieron el maná. ¿Y qué les pasó? Se murieron. No estoy hablando, ese no es el pan. Ese no es el pan de vida eterna. No es el pan que puede satisfacer los corazones. Dice en el versículo 32 de esta lectura que hicimos, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Y qué le dijeron? Danos de ese pan. Danos de ese pan. La salvación cristiana entonces no es ir al cielo a vivir con los angelitos, no es ir al cielo a estar con nuestra abuelita, con su papá, con nuestra mamá. No se trata de eso. No es ir a reunirnos con los cuates. La vida eterna es la satisfacción de lo que nuestros corazones están buscando, y lo que estamos buscando es a Dios. ¿Qué podrá saciarnos? ¿Por qué sentimos que nos falta algo si en realidad podríamos decirlo, tenemos todo? En esta época de pandemia he leído muchos mensajes que más o menos dicen esto. Estamos encerrados, pero tenemos comida, familia y entretenimiento. Y sin embargo, no podemos dejar de quejarnos, de anhelar algo. Y esta frase la he visto 1000 veces durante este tiempo. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices antes de la pandemia y no pensábamos que éramos felices. Éramos felices de hacer lo que queríamos y siempre estábamos quejándonos. Ahora estamos encerrados y estábamos quejándonos. Y cuando salgamos vamos a quejarnos. Y bajo el gobierno de Morena nos quejamos, pero cuando venga el PRI o venga el PAN otra vez, vamos a quejarnos. Y vamos a quejarnos toda la vida si no encontramos la satisfacción en el pan que descendió del cielo. En Jesucristo, que es el pan que descendió del cielo. En Él está la satisfacción real, que es el tercer punto de este mensaje. La satisfacción real. Vamos al versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Así como que aquí hay un cambio de timón medio fuerte, ¿no? Porque están diciéndole a Jesús que haga milagros, que si no es de lo que está hablando, no es del maná, no estás hablando del maná, no estás hablando de este pan, como que no te entendemos muy bien. Entonces, de pronto, la multitud le dice de una manera más clara, bueno, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Es como si le dijeran, es que no entendemos de qué hablas, es que ya estás muy metafísico, no entendemos de qué estás hablando. Dinos ya la verdad, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que Dios exige? Ya dinos, ya no nos hables con cosas que no podemos entender, porque esto del pan que descendió del cielo no entendemos ya qué es. Si no es el maná, ¿qué es? Dinos. Y entonces dice Jesús, esta es la obra de Dios,
¿Quieren saber qué es lo que Dios realmente quiere? Esto es lo que Dios quiere. Que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Qué? ¿Que crean en mí? Que confíen en mí. Esto es lo que el Padre quiere. Esta es la obra que Dios les ha mandado hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Servir a los pobres? ¿Ayudar a las personas? ¿Que lea mi Biblia? ¿Que ore? No es eso. Ayudar a los demás, leer tu Biblia, orar, es una consecuencia de que creas en aquel a quien Dios ha enviado, en el pan que descendió del cielo. Lo que puede saciar el alma entonces no es creer en un principio moral o filosófico. No es un mandato que se tiene que cumplir, ni tampoco es un dogma que se tiene que creer, o tampoco es un ritual que se debe hacer. La fe cristiana no es eso. Lo que puede saciar el alma es creer en una persona, es escuchar lo que esa persona dice sobre sí mismo y poner nuestra confianza en eso que él dice de él mismo. Confiar en las palabras que Él habla acerca de sí mismo, de quién es Él y de lo que vino a hacer. Cristo prácticamente está diciendo, al hablar de sí mismo como el pan, lo que Cristo está diciendo es, si el pan te gusta, si el pan satisface tu hambre, imagínate lo que será que me conozcas. Imagínate lo que será que confíes en mí. Es mejor que el pan que te satisface, que te llena, que te gusta, que es lo que estás buscando. Eso se lo está diciendo a las multitudes que necesitaban pan, porque nosotros ahora el pan, bueno, decimos, ay, ya me aburrí de comer pan, hoy quiero tortilla, hoy no vamos a comer pan, vamos a comer otra cosa. Tenemos tantas opciones que el pan para nosotros ya no es tan importante, pero imagínense en una sociedad donde el alimento principal diario era el pan, ni la carne, ni el pescado, ni el pollo, nada, el pan. Más adelante también en el mismo capítulo dice Jesús a esa misma multitud algo que aclara un poquito mejor qué tiene que ver el pan con él, por qué se identifica él mismo como el pan que descendió del cielo. Y dice, yo soy el pan vivo, en el versículo 51 del capítulo 6, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Ahora ya explica algo más. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Lo que está diciendo Cristo, ustedes necesitan que yo muera, que mi cuerpo sea destruido, que mi carne sea destruida, y que ustedes confíen en esa destrucción de mi cuerpo que estoy dando para que el mundo viva, para que el mundo quede satisfecho. Tengo que dar mi carne, mi cuerpo, porque ese es el pan que va a ser destruido para que pueda ser de provecho para ustedes. Cuando te comes un pan, no te lo tragas, lo tienes que masticar, tienes que destruirlo para que tenga el efecto que debe tener en tu cuerpo. No. Todos los alimentos se tienen que masticar, procesar, se tienen que destruir, quemar, cocinar, para que puedan tener el efecto que deben tener en nosotros. Y para que Cristo nos dé vida eterna, su cuerpo tiene que ser destruido. Cristo lo dijo cuando habló de la semilla. ¿Qué dijo? La semilla tiene que caer en la tierra. ¿Y qué tiene que pasar con la semilla? Para que produzca fruto, ¿qué tiene que pasar con la semilla? Tiene que morir. Para que ustedes puedan ser saciados, para que ustedes puedan encontrar la salvación, el perdón de sus pecados, para que ustedes puedan entender, más bien puedan acceder a una relación nueva con el Padre, con el Creador. Necesito morir por ustedes para que en mi muerte ustedes sean beneficiados. En el derramamiento de mi sangre traiga beneficios a ustedes. En la destrucción de mi carne sean ustedes bendecidos, perdonados, adoptados. Tengo que ser destruido para que ustedes vivan. Es lo que está diciendo Jesús. La fe cristiana entonces empieza a obrar en nuestros corazones cuando creemos que la vida de Cristo, que su obediencia al Padre
fue vivida de forma vicaria. Es decir, que en lugar nuestro, Cristo obedeció al Padre. Y así entonces somos considerados justos por su justicia. De igual manera, hacemos a Cristo nuestro pan cuando creemos que Él murió en la cruz tomando nuestro lugar para pagar el precio de nuestra rebelión en contra de Dios. Cristo dice, conózcanme, crean en mí, participen de mi cuerpo, participen de mi muerte, de los beneficios de mi muerte. Participen de los beneficios de mi muerte, porque mi cuerpo es el verdadero pan, es lo que realmente necesitan para saciar su corazón, no de forma temporal, no solamente para ser decepcionados otra vez, sino para que sus corazones queden saciados de forma permanente. Y fíjense cómo termina ese texto que leímos hoy, algo hermoso. Yo soy el pan de vida, declara Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Y ya hablamos de eso. Todos, y aquí viene lo hermoso de este final, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. ¿De qué manera la fe cristiana nos satisface? ¿En qué sentido? En el sentido más profundo. ¿Se acuerdan de los 16 elementos de esta encuesta que hizo este psicólogo estadounidense? ¿Se acuerdan cuál fue el primer punto que la gente decía que es lo más necesario para tener una vida saludable, una buena vida? Ser aceptado. Ser aceptado. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Como una buena noticia del Evangelio. Dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Lo que más necesitas es saber que eres aceptado, es saber que eres amado. Y eso es lo que Jesús está diciendo, acérquense a mí, porque yo los amo, porque yo no los rechazo si se acercan a mí. La salvación en la fe cristiana proviene de que Dios mismo ha decidido no rechazarnos a pesar de que siempre menospreciamos su amor, a pesar de que continuamente fallamos en apreciar profundamente la salvación que Él nos ha dado por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. A pesar de eso, Él no nos rechaza. Él dice, el que viene a mí no lo rechazo. Fíjense, no dice, el que cambia y viene a mí no lo rechazo. No dice eso. No dice, el que se porta bien y es una buena persona no lo rechazo. No dice eso. El que tiene mucha fe, a ese no lo voy a rechazar. Tampoco dice eso. Él dice, el que viene a mí, ¿a quién recibe Cristo? En realidad, solamente aquel que realmente lo necesita. Solo a aquel que viendo su propia necesidad, su propia perdición y su propia miseria, diga, ya no me queda nada. He buscado satisfacción en todas las cosas y no la he hallado. Eso es una bendición que Dios da, la insatisfacción, para que tengamos que buscarlo. Pero solamente si estás muy desesperado, muy insatisfecho, muy decepcionado, puedes venir a Cristo. ¿Estarás tan necesitado para tener que venir a Cristo? Su amor y su perdón son reales. Es lo único que necesitas conocer. Deja que esto empiece a satisfacer tu corazón. La vida cristiana es aprender y a entender cómo la obra de Cristo puede satisfacer nuestros corazones. De eso se trata la vida cristiana. De profundizar en la persona de Cristo y en su obra redentora para la satisfacción de nuestros corazones. ¿Vendrás a Cristo hoy? Él dice, el que viene a mí no lo rechazo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, estamos maravillados de que siendo, Señor, insaciables, de que siendo personas quejumbrosas, horriblemente quejumbrosas, que siempre tenemos algo
de qué quejarnos, que siempre nos falta algo. Señor, que siendo tan poco agradecidos, aún conociéndote, aún sabiendo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y aún habiéndolo declarado muchas veces, nuestros corazones necesitan recordar que la única satisfacción verdadera y permanente puede provenir de comprender, de aquilatar, de atesorar en nuestros corazones lo que fue hecho a nuestro favor por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Padre, sacia nuestros corazones con las verdades del Evangelio. Sacia nuestros corazones, Señor bendito, con las realidades, las buenas noticias del Evangelio. Padre, sabemos que hoy estamos en paz contigo por causa de Cristo. Que esa paz nos llene hoy. Señor, sabemos que tú cuidas de nosotros, que si tú alimentas, Señor, a las aves y a los animales del campo, ¿cómo no te interesarás por nosotros? Perdona nuestra mezquindad, perdona nuestra profunda insatisfacción con este mundo, con la profunda insatisfacción de lo que tú nos das. Perdónanos, Padre, en esta tarde. Perdónanos, Padre. Y gracias porque tenemos un Salvador que, aún conociendo nuestra condición, ha decidido no rechazarnos. A ese amor nos aferramos, a esa gracia nos aferramos, a esa promesa de salvación en Cristo, en su sangre preciosa nos aferramos. Sacia nuestros corazones con esa verdad del Evangelio. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y dile, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Demuéstrame